Hacia 1980, el número de lobos grises mexicanos vivos en libertad en toda la Sierra Madre era cero. En estado salvaje, el depredador que había reinado sobre el norte de México simplemente había dejado de existir. Lo habíamos borrado del mapa. Y sin embargo, hoy, en las montañas de Chihuahua, se vuelve a escuchar un aullido que estuvo medio siglo apagado. Entre esos dos hechos hay una de las historias más improbables de la conservación en todo el planeta. Porque cada lobo mexicano que respira hoy, en el monte o detrás de una reja, desciende de apenas 7 animales. 7 sobrevivientes repartidos en 3 linajes que estuvieron a nada de perderse para siempre. Léelo otra vez. 7 lobos contra la extinción de toda una subespecie. Lo que un grupo de biólogos decidió hacer con esos 7 animales iba en contra de casi todo lo que enseña la genética. Debió haber fracasado. Y no fracasó. Si este es justo el tipo de historia que viniste a ver, regálale al canal un segundo y suscríbete. Es la forma en que estos videos siguen llegando a la gente que los aprecia. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Me gusta saber quién anda del otro lado. Ahora sí, volvamos al principio, cuando estos lobos eran los dueños de la sierra. Para entender lo que casi se pierde, hay que imaginar un México que ya no existe. Durante miles de años, el lobo gris mexicano fue el señor de las tierras altas del norte. El más pequeño de los lobos grises de Norteamérica, pero no por eso menos temible. Un cazador afinado por la evolución para las montañas de la Sierra Madre Occidental, esos bosques de pino y encino que bajan desde la frontera y se extienden por Sonora, Chihuahua y Durango. No cazaba solo. El lobo es un animal de familia, de manada, de lazos. Vive en grupos encabezados por una pareja reproductora, cría a sus cachorros entre todos y defiende un territorio que puede abarcar decenas de kilómetros de montaña. Cazaba venados, pecaríes, lo que la sierra le diera y al hacerlo cumplía un trabajo silencioso que nadie le agradecía. Mantener sanos a los rebaños de presas, quitar a los débiles y a los enfermos, sostener el equilibrio de todo un ecosistema desde arriba. Un bosque con lobos es un bosque distinto a un bosque sin ellos, más ordenado, más vivo. Su reino no era pequeño. El lobo gris mexicano recorría un enorme arco de tierras altas que iba desde el suroeste de Estados Unidos y bajaba por la Sierra Madre Occidental hasta el centro de México. Miles de lobos, en incontables manadas, tejían con sus aullidos el mapa sonoro de esas montañas. Era, sin discusión, uno de los grandes depredadores de Norteamérica. Para los pueblos originarios de la región, el lobo era parte del paisaje espiritual, un animal de respeto, no de odio. Su aullido en la noche era, sencillamente, el sonido de que la sierra seguía completa. Pero el mundo del lobo estaba a punto de cambiar de dueño. Y con el nuevo dueño llegó una idea que le costaría a esta especie casi la existencia entera. La idea de que el lobo era un enemigo que había que eliminar. La historia de cómo desaparecieron no es la de un desastre natural, es la de una decisión, una campaña, una cacería con firma y presupuesto. A medida que la ganadería se expandió por el norte de México y por el suroeste de Estados Unidos, el lobo y el ganado quedaron en el mismo territorio. Y el lobo hizo lo que hace un depredador cuando le ponen presas fáciles enfrente. A veces mató una vaca, a veces un becerro. Para el ganadero, cada pérdida dolía. El lobo dejó de ser el señor de la sierra para convertirse en una plaga con nombre y apellido. La respuesta no fue cazar algunos lobos, fue proponerse acabar con todos. A lo largo del siglo XX se montó, a los dos lados de la frontera, una maquinaria de exterminio. Se pagaban recompensas por cada lobo muerto. Traes la piel, te pagan. Se organizaron cuadrillas de tramperos profesionales y sobre todo se usó el arma más eficiente y más cruel de todas, el veneno. Aquí conviene detenerse, porque el veneno cambia toda la escala del asunto. Un cazador mata un lobo a la vez. Un cebo envenenado, tirado en la sierra, no. El lobo come y muere, pero también
Comen sus crías del vómito, comen los otros carroñeros, comen los animales que se alimentan del cadáver. Una sola trampa química podía borrar familias enteras y envenenar la cadena completa. No era cazar, era vaciar la montaña. Y los venenos que se usaron eran de los más implacables que existían. La estricnina primero. Después, compuestos aún más letales, capaces de matar a un animal con una dosis diminuta escondida en un trozo de carne. Se sembraban cebos por miles a lo largo de la sierra, en campañas de control de depredadores respaldadas por los propios gobiernos. La lógica era simple y terrible. Donde hay ganado, no debe haber lobo. Y se aplicó al pie de la letra, ladera por ladera, año por año, hasta que la Sierra Madre dejó de ser tierra de lobos. Y funcionó con una eficacia devastadora. Década tras década, los aullidos se fueron apagando. Primero en las tierras bajas, después en los valles. Al final, solo en los rincones más remotos y escarpados de la Sierra Madre quedaba, escondido, algún lobo suelto. La especie que había reinado sobre medio norte de México estaba siendo empujada metódicamente hacia el silencio, y entonces se puso peor, porque justo cuando alguien empezó a preocuparse, ya casi no quedaba nada que salvar. Para los años 70, la alarma por fin sonó. En 1976, el lobo gris mexicano fue reconocido oficialmente como especie en peligro de extinción. Pero el reconocimiento llegó tardísimo. El problema ya no era proteger a los lobos que quedaban en la sierra. El problema era encontrarlos. Nadie sabía con certeza si aún existía alguno vivo en libertad. Y aquí entra el hombre más improbable de toda esta historia. Se llamaba Roy McBride y era uno de los mejores tramperos de lobos que había pisado esas montañas. Durante años lo habían contratado precisamente para lo contrario de salvarlos, para cazarlos. Nadie conocía al lobo mexicano como él. Nadie sabía leer sus huellas, su rastro, su forma de moverse por la sierra, como ese hombre. Y por eso, cuando se decidió intentar rescatar a la especie de la única forma que parecía quedar, fue a él a quien buscaron. La misión era casi absurda. Meterse a la Sierra Madre a finales de los años 70 y capturar vivos a los últimos lobos mexicanos que quedaran en libertad. No para exhibirlos, para reproducirlos, para intentar guardar a la especie en cautiverio antes de que el monte se quedara mudo del todo. Contra todo pronóstico, lo logró. En expediciones por el norte de México, McBride y su equipo capturaron a un puñado de lobos, apenas unos cuantos animales, arrancados literalmente del borde del vacío. 4 machos y una hembra de esas capturas terminaron aportando su sangre al programa. Por un momento pareció una victoria limpia. Los últimos lobos estaban a salvo, en manos humanas, lejos del veneno. Pero esa victoria escondía un problema tan grande que muchos pensaron que ya era demasiado tarde. Y ese problema no estaba en la sierra, estaba en la sangre misma de los sobrevivientes. Cuando los biólogos sumaron todo lo que quedaba de la especie, el resultado fue escalofriante. Toda la esperanza del lobo gris mexicano se reducía a 3 pequeños grupos. El linaje que venía de las capturas de McBride en México, un segundo linaje, llamado Ghost Ranch, formado por lobos que habían sido resguardados desde décadas atrás. Y un tercer linaje, el linaje Aragón, con raíces en lobos mexicanos de zoológico, incluido el viejo linaje del Chapultepec. 3 hilos delgadísimos, y al contar los fundadores genéticos reales de esos 3 linajes juntos, el número fue el que abre este video. 7. No es un error de dedo. 7 animales cargaban con el futuro entero de una subespecie que alguna vez fue dueña de toda una cordillera. Aquí está la parte que hace temblar a cualquier genetista. Reconstruir una especie a partir de 7 individuos es entrar de lleno en la pesadilla de la endogamia. Cuando los pocos que quedan son parientes cercanos y se cruzan una y otra vez, los defectos ocultos empiezan a aflorar. Crías más débiles, menor fertilidad, menos resistencia a las enfermedades, malformaciones.
La base genética del lobo mexicano quedó como una de las más estrechas de cualquier animal que se haya intentado rescatar de la extinción. Sobre el papel, era una condena. Y afuera, mientras tanto, el reloj llegaba a su hora final. Para principios de los años 80, se dio por hecho lo que se venía temiendo. En la vida silvestre de México, ya no quedaba ni un solo lobo gris mexicano. Cero. Piénsalo un segundo. Una subespecie completa, extinta en libertad, sobreviviendo únicamente en encierros, colgada de la sangre de 7 animales emparentados. Se suponía que este era el final de la historia. El acta de defunción de un depredador que la Sierra Madre había tenido durante milenios. No fue el final, pero para que no lo fuera, alguien tuvo que hacer una apuesta que iba contra el instinto. El instinto decía: con 7 fundadores y 3 linajes tan desiguales, lo más seguro es mantenerlos separados, cuidar cada gota de sangre por su cuenta, no arriesgar. La decisión que salvó a la especie fue exactamente la contraria. En un esfuerzo binacional entre México y Estados Unidos, los responsables del programa tomaron los 3 linajes, el de McBride, el de Ghost Ranch y el de Aragón, que hasta entonces se habían manejado por separado, y los unieron. Los cruzaron entre sí. En vez de 3 poblaciones minúsculas condenadas cada una a su propia endogamia, armaron una sola población que mezclaba lo poco que cada linaje tenía. Fue una jugada de rescate genético. Si la diversidad que quedaba era casi nula, al menos había que combinar hasta la última brizna de ella. Era una operación de precisión, porque los 3 linajes no pesaban igual. Con el tiempo, se supo que el linaje de McBride terminaría aportando cerca del 77% de la sangre. Ghost Ranch, alrededor del 16%, y el linaje Aragón, apenas un 7%. Un equilibrio frágil, desparejo, pero vivo. Cada cruza se planeó como se planea una partida de ajedrez, cuidando parentescos, evitando emparejar a los más cercanos, exprimiendo diversidad de donde casi no la había. El lobo gris mexicano se convirtió, por pura necesidad, en uno de los animales genéticamente más vigilados del mundo. Cada emparejamiento anotado, cada camada registrada, todo un árbol genealógico levantado a mano para no repetir errores que la especie no podía darse el lujo de cometer. Y en México, la responsabilidad de traer al lobo de vuelta a casa recayó en sus propias instituciones. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANPI, junto con la Semarnat y los especialistas de zoológicos y universidades mexicanas, que criaron generación tras generación con un solo objetivo en la mira: no tener lobos en jaulas, devolverlos a la sierra. Y después de décadas de trabajo paciente, llegó el día de abrir la puerta. A finales de 2011 ocurrió algo que en 1980 habría sonado a fantasía. México liberó lobos grises mexicanos en su territorio, en la zona de la Sierra Madre Occidental entre Sonora y Chihuahua. Por primera vez en una generación, hubo de nuevo lobos silvestres pisando suelo mexicano. Animales nacidos en cautiverio, hijos y nietos de aquellos 7 fundadores, soltados en el mismo tipo de monte del que la especie había sido borrada. Los primeros pasos fueron durísimos, como se esperaba. Algunos lobos murieron. Otros chocaron de nuevo con el viejo conflicto del ganado. Reintroducir un depredador tope no es soltarlo y aplaudir. Es un proceso lleno de tropiezos. Pero entonces llegó la señal que todos esperaban. En 2014, la CONANPE reportó algo que valía más que cualquier estadística: el nacimiento de la primera camada de lobos grises mexicanos en vida silvestre en el país. 5 cachorros. No lobos liberados, sino lobos nacidos libres en el monte, de padres que también corrían libres. Por primera vez en más de 30 años, la Sierra Madre volvía a parir sus propios lobos. A partir de ahí, los números empezaron a construir, ladrillo por ladrillo, lo que parecía imposible. Desde aquella primera suelta, se han realizado más de una decena de liberaciones, casi todas en Chihuahua, que se convirtió en el corazón del regreso del lobo en México. Y no fueron esfuerzos que murieron al soltar al animal.
Se han documentado al menos 8 camadas nacidas ya en plena libertad, lobos que encontraron pareja, marcaron territorio y se reprodujeron por su cuenta, sin ayuda humana. Eso es lo que separa a una reintroducción real de una simple suelta simbólica. Que la vida siga sola. Hoy se estima que en la Sierra de Chihuahua vive una población de alrededor de 35 a 40 lobos mexicanos en estado silvestre, la única población libre de la especie en todo el país, pequeña, vigilada, pero real. Y del lado del conjunto binacional, la recuperación es todavía más grande. Sumando los dos países, la especie que estuvo extinta en libertad hoy ronda los 260 lobos viviendo en el monte, la mayoría en el suroeste estadounidense y ese núcleo naciente en la sierra chihuahuense. A ellos se añaden cerca de 380 lobos más resguardados en programas de crianza, la reserva viviente de la especie. En total, más de medio millar de lobos grises mexicanos existen hoy sobre la Tierra, de 7 animales emparentados a más de 600 repartidos en 2 países. Ese es el tamaño exacto del giro. Pero aquí es donde hay que bajar la voz y ser honestos, porque esta historia no termina en un final feliz de película. Aquí es donde la historia deja de ser sobre el lobo y empieza a ser sobre algo más grande. Porque haber salvado al lobo gris mexicano no significa haberlo curado. La cicatriz de aquel embudo de 7 fundadores no se borra nunca. Está escrita en el ADN de cada lobo que hoy aúlla en Chihuahua. La endogamia sigue ahí, latente, camadas con menos crías de lo normal, individuos más vulnerables, un margen genético demasiado estrecho para relajarse. Rescatar a la especie del cero fue un milagro de manejo, pero un milagro que nació con una herida permanente, y el otro frente, el humano, tampoco se cerró. El conflicto con la ganadería que casi extermina al lobo la primera vez no desapareció por decreto. Cada lobo que se acerca a un rebaño reabre la vieja tensión. La supervivencia de esos 40 lobos de Chihuahua no depende solo de la biología. Depende de que la gente que comparte esa sierra con ellos decida que vale la pena que sigan ahí. Por eso, el caso del lobo mexicano enseña algo que va mucho más allá de una sola especie. Enseña que sí, que se puede traer a un animal literalmente desde el otro lado de la extinción, que 7 sobrevivientes bien manejados pueden reconstruir lo que una campaña de exterminio tardó un siglo en destruir. Pero enseña también el precio, que es infinitamente más fácil borrar una especie que devolverla, y que aun cuando se gana con una versión herida de lo que alguna vez existió. La extinción, incluso cuando se le arrebata la victoria, deja marca. El aullido volvió a la Sierra Madre. Después de medio siglo de silencio, en las noches de Chihuahua se vuelve a escuchar a un lobo mexicano llamando a los suyos. Es uno de los sonidos más improbables que da hoy la conservación en el mundo. Pero es un sonido frágil, sostenido por unas pocas decenas de animales y por la voluntad de no volver a fallarles. El rescate no fue una cura definitiva, fue una segunda oportunidad. Y esta vez, la sierra. Y nosotros tenemos que aprender a no desperdiciarla. Si esta historia te dejó algo, quédate a ver la que sigue aquí en el canal. Hay otras especies mexicanas que también regresaron desde el borde del abismo y merecen que las conozcas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para seguir encontrando estas historias del México que casi perdimos y que todavía estamos a tiempo de salvar.